Que Dios me los bendiga grandemente, mis amados. Es un enorme gusto poder verles y compartir la palabra del Señor. Yo le invito que por favor abramos las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, leeremos cuando lo tenga el versículo 28. Amén. Capítulo 21, versículo 28. Vamos a leer unos versos nada más de este capítulo. Hermana Hilda, me ayuda ahí con el verso 28 primero. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: Hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. El hijo le respondió: No iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: Ve tú. Y él dijo: Sí, Señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cuál de los 2 obedeció al padre? Ellos contestaron: el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Señor y Dios Todopoderoso, pido que seas tú hablando a nuestras vidas, tomando el control de todo lo que se haga. Hoy delante de ti estamos, Señor. Yo te doy la gloria y la honra porque tú eres mi sanador, eres mi proveedor, eres mi salvador, eres mi Señor, eres mi todo, Señor. Sin ti no soy nada. Bendito sea tu nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de hoy es solo emoción y palabras. Solo emoción y palabras. Esta porción de la palabra no está dirigida, si usted se da cuenta, cuando Cristo habla a inconversos, a pueblos que no fueran judíos o israelitas, sino que era para el mismo pueblo de Dios. Esta conversación no es para por decirlo así, romanos o griegos, era para los mismos que conocían la palabra de Dios, a los cuales se les había sido confiada la verdad, a los cuales conocían los milagros del Dios Todopoderoso y no eran indiferentes o, por decirlo así, ignorantes de lo que Dios quería. Si usted lee los versos anteriores, dice el capítulo mismo donde estamos estudiando, el 21, pero mire lo que dice el verso 23. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes, los principales sacerdotes
y los ancianos. Y cuando dicen los ancianos, no piensen que llegaron ahí los viejitos, ahí, llegaron y se le acercaron los ancianos de más edad. No, está hablando de los consejeros, está hablando de los líderes, los que dirigían al pueblo, los que tenían cargos grandes. A eso se refiere a ancianos. En ocasiones piensan que anciano representa solo a viejitos de muy alta edad. No, cuando habla de ancianos se refiere a líderes. Y si está hablando de los principales sacerdotes, quiere decir que no eran sacerdotes por decirlo así, no que no valgan menos y aquellos valgan más, no, en posición jerárquica. En posición, habían sacerdotes que tenían hasta más autoridad sobre otros. Entonces, estos sacerdotes eran los principales. Quiere decir que Jesucristo se estaba dirigiendo en representación ellos a todos aquellos que eran religiosos. Oigan la palabra, que eran religiosos. Hermanos, definamos religioso. Religioso es una persona que aparenta, que vive bajo costumbres, y sí, que practica ritos, y sí, es muy ceñido y apegado. Miren, hay gente que está en diferentes religiones o sectas, pero no conocen a Cristo y son pero tan exigentes con ellos mismos, son tan dedicados, se meten de lleno a lo que es las prácticas de su religión y empiezan a hacerlo y no quitan eso. Hay unos que tienen cierta hora en la cual deben de orar y no importa si van en una carretera, detienen el auto y ponen una manta en el suelo y empiezan a orar, imagínense, o a clamar a su Dios. Y que usted lea la palabra de Dios, también habían falsos maestros, falsas profetas y muchos en el Antiguo Testamento sirviendo a los Baales y a tantos otros falsos dioses, porque no son dioses verdaderos, falsos dioses o demonios, pero que le eran bien leales, eran bien fieles. Inclusive no nos vayamos al Antiguo Testamento, hoy en día los satanistas, los hechiceros, esta gente que practica el ocultismo y procura el mal para los evangélicos. Saben que el pueblo de Dios, el pueblo evangélico, le es tropiezo y le cae mal. Mire, he oído muchos testimonios sobre personas que practicaron la brujería, entre comillas la santería, el ocultismo y tantas otras cosas horribles, oscuras, diabólicas, satánicas, y todos concuerdan en que quien les hace a ellos estorbo es la iglesia de Cristo. Es todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, todo aquel que busca a Dios de todo corazón, ha entregado su vida a Jesucristo y le sigue. Todos concuerdan que la iglesia de Cristo es la que les hace estorbo. Los pastores evangélicos. No les sale el trabajo que está haciendo, porque si hay un evangélico que está orando, un evangélico que vive cerca, no le va a salir la brujería, la práctica. Oiga bien, práctica que he llevado, porque para ellos es una práctica, un rito, para ellos en su forma de ser son religiosos también. Y así, lo que quiero referirme es que una persona religiosa puede aparentar
gran dedicación. No necesariamente piedad, de ser piadoso, bueno, sino dedicación. Pero hablemos de los que aparentan ser piadosos porque son grandes religiosos. Jesucristo hablaba muchos de los fariseos y decía que les encantaba ayunar y que la gente lo viera, que tenía esa cara así de gran necesidad, gran preocupación. Y dice que les encantaba que se pusieran a donde los viesen todos en los lugares públicos, en las plazas, y que dijeran: miren qué hombre más santo, qué hombre más piadoso. Y dice, pero eran sepulcros blanqueados, eran tumbas que lo que traía era inmundicia adentro, podredumbre. O sea que Jesucristo desenmascaraba la religiosidad, desenmascaraba todo aquello que parecía bonito aparentemente. Mire, hay que tener mucho cuidado, porque sutilmente nosotros podemos caer en la religiosidad. Cuando ya solamente hacemos las cosas porque nos vean los demás, ya vamos a la congregación, vamos a la iglesia, vamos al templo, porque si no el hermano eso, a saber qué va a decir de mí, o voy a hacer esto porque si no me va a tirar en las predicaciones. Mire, muchos están acostumbrados a seguir a Jesucristo de lejos. Muchos están acostumbrados a seguir a Jesucristo como lo siguió Pedro cuando Jesucristo iba arrestado. Dice la palabra que Pedro lo siguió de lejos. Y mire, el que sigue a Jesucristo de lejos, tarde o temprano lo va a negar. ¿Oyó esto? Pedro lo negó. En el momento en que se debe de definir porque es un seguidor de Cristo, va a negar que es seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque en el momento Pedro, como todo un buen religioso, practicante de la religión, dijo a Jesús: hasta la muerte contigo. Señor, que nadie se meta, nadie te toque, porque Señor, yo me voy, yo te seguiré. En el momento de definirse, los religiosos, los que nada más están acostumbrados a seguir a Dios sin querer compromisos, sin querer meterse de lleno y vivir bajo la dirección de Dios y con toda esa pasión entregarse a las órdenes de Dios, a que no importa lo que digan todos los demás, lo que primero me importa es lo que diga Dios. Ese tipo de persona que quiere seguir a Dios de todo corazón, está dispuesta a no vivir de apariencia, y en ese momento que viene la prueba, por eso es que usted va a leer en la historia de la iglesia que muchos dieron su vida. ¿Qué hizo? Que no negaran su fe. ¿Qué hizo? Que cuando vieron esos leones todavía siguieron adorando a Dios. Ahí no era religiosidad, ahí no eran palabras, ahí no eran emociones, ahí era fe genuina, ahí era un corazón dedicado a Dios, un corazón que en realidad le dijo al Señor: sí voy, pero fue. No que le dijo al Señor: sí voy, pero como el chavo: sí voy, sí voy, sí voy, y nunca iba. O sea, que estaban definidos. No eran emociones ni palabras, sino que era algo genuino. Pero de repente, por ejemplo, usted ya tiene dispuesto: Señor, este día voy a ir a la iglesia, me voy a congregar, y de repente, ¡ay!, le salió un compromiso. ¡Ay, no! ¡Ay, pues, Señor, lo siento mucho! Tal vez a alguno, bueno, no sé, le pasó algo. ¡Ay, Dios mío! Y tal vez lo puede hacer después. Tal vez puede ser, no es algo urgente. Porque hay cosas que no son urgentes.
Y le podemos decir, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, una llamada. Me cayó una llamada. Mira, ¿sabes qué? Voy para el culto. Pero si gustas, cuando regrese del culto o mañana te hablo. O qué tal sea, no sé, de repente alguien le invitó, fíjate que te invito a el lugar. O de repente alguien, mire, ¿sabe qué? No puedo. Pero si usted quiere invitarme, con mucho gusto mañana. O si gusta, pues, ¿verdad? Como usted prefiera. Pero primero mi Señor. Ah, pues se lo va a perder. Me recuerdo que se burlaban algunos. Cuando yo les decía, voy a ir al culto, se va a perder. Es lo que se va a perder, la fiesta. Me recuerdo que en los trabajos me hacían burla mis compañeros. Domingo y que va a ser la fiesta, que no voy a ir porque voy al culto. Y aunque no hubiera culto, que iba a ser una fiesta mundana, ¿sí? Pero algunos no, es que la celebración de fulanito y cómo lo queremos ahí. Y allá vamos a la fiesta, dejamos de ir a la iglesia, viendo cómo se emborracha, viendo cómo andan bailando. ¿No cree usted que somos dignos de vergüenza en realidad, dejando las cosas de Dios? ¿Sabe que un religioso no valora a Dios? No valora su compromiso con Dios, sino que es movido por cualquier cosa. Ese es el mensaje de hoy. Dios quiere que seamos genuinos, no religiosos, no gente que cualquier cosa lo detiene para las responsabilidades, para los privilegios, para el deber que tiene para con su Señor. Acuérdense del verso que dice, tú en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Hablábamos con mi esposa hace poco y le comentaba de mi tiempo en que yo no era pastor, pero sí era alguien que me congregaba. Y le decía yo, me acuerdo que, mire hermano, cuando alguien tiene un encuentro con Dios, una relación verdadera y genuina con Dios, toma a Dios en serio. Y tan en serio que lo toma que no necesita que el pastor le ande diciendo, sino que cuando oye el mensaje, aunque no sea del pastor, porque a mí me acuerdo que oía de una anciana, bien blanco el cabello de ella, era anciana delgada, caminaba la anciana, caminaba grandes distancias, llegaba a la iglesia. Esta anciana se llamaba Azucena. Pero esta anciana, que era una ferviente religiosa, de la que yo le digo católica, bien consagrada, de esos que le dicen huesos colorados, porque creen y se meten de lleno, cuando descubre la verdad en la palabra de Dios y sobre la idolatría, su corazón lloró, y entonces allí encontró a Cristo. Y encontrando a Cristo, después buscó ella buscó una iglesia evangélica. Y empezó a congregarse, a buscar. Mire, pero esta anciana, cuando ella predicaba, yo empecé a ir a la congregación a los 14 años. Y me recuerdo que yo escuchaba del mensaje de ella. Y ese mensaje caía, pero es bueno que caiga en buena tierra, porque cuando cae en buena tierra da fruto. Miren hermanos, hay gente que ya tiene 30 años, 15 años en el evangelio y cae en piedra el mensaje, porque nunca da fruto. O sea, está bueno, está bueno, sí. Pero es como que usted le está hablando en la piedra, cae ahí el mensaje y resbala, la semilla cayó y resbaló y nunca dio fruto. Hay muchos religiosos que así están, van a las congregaciones a veces solo un día a la semana, o un domingo como los católicos, o tal vez, no lo sé, un día que por si me queda chance, y el mensaje lo oye pero no da fruto porque resbala. En otras palabras es que ¿sabe qué?
yo no soy tan fanático. Es que, ¿sabes qué? Yo no soy tan religioso. Algunos han llegado a decir, yo no soy ni cucaracha de la iglesia para estar ahí todos los días. Pero sí es verdad, no. Porque hay gente que sí va todos los días, pero si ¿de qué le sirve? Si no vive el evangelio. Porque ese es el punto, no dejar de congregarse, pero tampoco congregarse todos los días y seguir viviendo mal. Porque está ese punto. Oí el caso, son casos que se dan. Que había una hermana que se congregaba, iba todos los días a la iglesia, iba todos los días y estaba en todos los eventos de la iglesia, pero ¿qué ocurría? Descuidaba también su hogar. O sea, no es de dejar ni de hacer una cosa ni la otra. O sea, que también primero el Señor, pero también hacer sus deberes. Entonces, yo me acuerdo muy bien también de haber visto personas que llegaban de sus trabajos, hombres, mujeres, tal vez cansados, pero llegaban a adorar a Dios. Y en esos cultos, hermanos, donde empezaban a adorar a Dios y cantaban, y yo me recuerdo que ese ánimo y deseo que había en todos ellos, se movía la presencia de Dios. Y cuando salían como que acababan de rellenarse las baterías. Iban pero contentos, iban felices. Y te estoy hablando que los cultos terminaban a las 9:30. No estoy mintiendo, 9:30 de la noche. Me acuerdo que mi padre llegaba a buscarnos cuando ya pasábamos. Claro, empezaban un poco más tarde, pero sí. Y cuando se ponía aquello bueno, pero definamos que no es lo mismo religiosidad que verdaderamente un creyente genuino. Y le decía a mi esposa, a veces se ve hasta en lo poco, porque a mis 15 años ya tuve yo mi primer trabajo y nunca me dijo la pastora, bueno, la mujer que andaba, que era la que dirigía ahí, era una mujer que estaba el pastor, el copastor, y ella la que dirigía. Mire, de su diezmo, yo lo daba siempre. Terminé de ir en esa congregación porque se mudaron, fui a otra y siempre. Pero ¿qué es lo que me hacía a mí ser fiel en mi diezmo? ¿Qué cree usted? Mi relación con Dios. Porque yo sabía que cuando yo lo hacía era para mi Señor. A mí no me importaba si me utilizaban para la electricidad, para el agua, para eso. No me andaba pidiendo cuenta. Yo sabía que cuando lo daba, Señor, aquí está, esto es lo tuyo. Jamás Dios me ha fallado hasta el día de hoy y no me va a fallar porque Él siempre es fiel. Pero ¿qué hace que una persona sea responsable aún con sus deberes con Dios? Su comunión, no su religiosidad, sino su relación con Dios. Y tú puedes notar aquí dos casos: un padre y dos hijos. El primero, al cual le dice, ve por favor a trabajar a mí. Y le dice, ¿sabes qué? No voy a ir. De esos que son así, bien declarados rebeldes. Pero esto tiene mucho que ver, porque a veces tú ves personas que son tremendas, y como son tremendas, son genuinas, o sea, no aparentan, ¿comprendes tú? O sea, son de esas personas que en realidad son de las personas que dan a conocer lo que son, no son hipócritas. O sea, tú dices, ay, este es así, pero una vez que esa persona se arrepiente, así como fue genuina de que era tal como era, ahora en Cristo es genuina
y no es falsa, hace las cosas bien. Y vemos el primer hijo que le dice, no, y que no sé qué, pero después su corazón ha reconvenido a venir a hacer lo correcto. Y no le dice, vaya pues papá, que voy, no, sino que se fue a trabajar. Sí. Hubo una transformación, un cambio en la vida de este muchacho. Pero vemos el otro lado, el lado religioso. Vemos el otro lado, el lado falso, el lado aparente, el lado de piedad, del buen hijo. Que el buen hijo, no, sí, es muy bueno, es muy bueno. Es bueno para esto, es bueno para esto, pero en realidad en su corazón no es genuino. Y vemos que el hijo le dijo, sí papá, claro que sí, con muchísimo gusto, claro que sí. Sí, amén, gloria a Dios, claro que sí. Pero ¿qué pasa con este? Al final no hizo nada, ni se movió. Fueron que nada más palabras. Y me llama a un cántico de un hermano, siempre menciono esto porque es muy cierto. Y dice el cántico, ¿qué te pasa, iglesia? Y no solamente aquí habla de él, es para toda la iglesia en general en el mundo. ¿Qué te pasa, iglesia amada? Que solo te emocionas, pero nunca cambias. O sea, solo un momento, sí, Señor, vengo con todo, que se aparte el diablo, porque ahorita sí me lo llevo, que este año sí, las cosas van a cambiar, ahora sí voy, hoy sí, y solo es palabras, solo es decir, solamente emoción, y al final no hizo nada. Como aquí, sí, mire, es que mire, yo sé que soy así, yo soy rebelde, y viera que yo soy, hay gente que vive diciendo es que yo reconozco que soy rebelde, pues sí, pero no quiere dejar la rebeldía. ¿De qué te sirve reconocer que eres rebelde y no quieres dejar la rebeldía? Eso hasta cierto punto se me hace como, no sé cómo podría decir una palabra, no tan fuerte, pero lo voy a decir, como un poco sinvergüenza, ¿no? Es que mira que yo soy rebelde, y yo me cueste, que no sé qué, no, o sea, de rodillas clamándole al Señor, Señor, quítame esto, ya eso como se mira algo descarado, es que yo viera que yo soy así, viera, bien tranquilo, o sea, no hay problema. No, el que está arrepentido y el que reconoce su falta, lo confiesa delante de Dios, pero le duele, cambia. Y hay una transformación. Eso es lo que hace la diferencia entre un religioso y un no religioso. Que el religioso sigue jalándolo, las mismas artimañas de siempre y no las quiere soltar. Vive ahí. Y mire, esto es triste, hermanos. Se lo digo ¿por qué? Porque tengo mucho tiempo de caminar en el Evangelio. Estoy hablándole de mis 14 años. Y ya tengo 45. Y ahora, note usted, hoy estaba llenando un formulario y preguntaba ¿cuánto tiempo tiene de congregarse? Y yo puse ahí y dije yo, Dios mío, no, un buen tiempo. 31 años. ¿Y usted cree que en 31 años no he visto cosas? Sí. Y he visto de mucho. Por eso es que quien le está hablando acá no está hablando solo por decirlo. No. Y la palabra del Señor nos insta ahora a no ser solamente palabras, a no solamente ser emoción, sino actuar. Mire, ¿cuántos no quieren un compromiso con Dios? Están tan a gusto, tan apacibles, no quieren cargos en las congregaciones, se sienten bien tranquilos.
y que a Dios lo tienen como un lado, como una muñequita de sala ahí, un muñequito de sala que, bueno, hoy sí lo voy a desempolvar, lo voy a poner acá, qué bonito. En un momento ya de ir aguardado, porque ahorita hay otras cosas más importantes que hacer. Ahorita que se espere Dios. Esa es la diferencia entre un religioso y alguien que sí busca a Dios de todo corazón, con todo su ser. O sea, tú vas a reflejar, y siempre la palabra de Dios dice, no se trata de lo que hables, no se trata de lo que aparentes, tus frutos van a definir quién eres. Mis frutos van a definir quién soy. Ahí está todo. No soy yo, no el hermano Enzo. Ay, que no. Los frutos que estemos llevando es lo que nos definen a nosotros. ¿Quiénes somos? Y por eso la palabra nos enseña que cuando se dice que se hará, pero no hay acción, solamente fue alguna emoción de querer, pero al final no hacer. La religiosidad, solo religiosidad, no es una verdadera entrega a Dios. Jesús les dice, ¿cuál de los dos obedeció al Padre? Pregunta. Y los mismos religiosos, los mismos que aparentaban gran piedad, gran conocimiento, dieron el veredicto y dijeron, el primero. Jesús les explica el significado de, les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos, oigan, porque para ellos un cobrador de impuestos era alguien despreciable correctamente, no lo querían ni ver. Cobrador de impuestos, prostituta era otro título que si alguien lo tenía, es prostituta, era mal vista. Prostituta. Dice, ellos entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Le dice Dios a estos religiosos, ustedes, le dicen, los que aparentan y dicen ser y se creen ser, son los que no hicieron, son los que representan al Hijo que no hizo nada. Y aquellos que ustedes menosprecian, que los hacen menos, son los que sí hicieron algo. Miren qué tremendo lo que le dice Dios a los religiosos, a los que aparentaban algo. Hermanos, esta es una gran enseñanza para nosotros en este tiempo, porque si usted se da cuenta cómo está el templo ahorita de vacío, muchos se sienten bien tranquilos, bien a gustos, diciendo, bueno, ya le cumplí algo, bueno, estoy bien, pero ¿sabe qué es lo que nos refleja si estamos bien? Nuestros frutos. Evaluémonos y veamos, porque en muchos lugares hay religiosidad, en muchos lugares hay religiosidad, pero muy pocos genuinos. Esforcémonos, mis amados hermanos, por ser de los genuinos. Amén. Esforcémonos porque sea Dios quien nos conozca. No que nos conozcan los demás y aparenten los demás y digan, ay no, este sí es. No, que diga Dios, este sí es, esta sí es mía, esta sí es mi hija, este sí es mi hijo.
lo conozco y sé quién es. Amén. De esos que el Señor se plazca, se agrade. Porque al final yo me ponía a pensar en este ejemplo que Jesús ponía. Y yo lo hacía cierto. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo se habrá sentido el Padre al ver que aquel tremendo que le dijo que no iría y lo encuentra trabajando, sudado ahí, chapodando, no lo sé, bien lleno de todo y trabajando? Esta parábola siempre me pone a pensar este punto del Padre, cuando ve y se da cuenta que aquel que dijo que no, pero ahí estaba trabajando. Y también la tristeza que pudo haber llevado de aquel que decía que sí iba a ir, que eran solo palabras, pero no hizo nada. Y yo digo, así es nuestro Señor Jesús. ¿Quién nos conoce a nosotros? Mire, hermano, no es el hermano Enzo. Mire, es Dios. Dios es quien nos conoce. Olvídese de lo que digan los demás, olvídese de lo que piensen los demás. Es importante que Dios nos vea y que nos acepte. No como religiosos, porque Dios siempre le habló a estos líderes y a muchos más religiosos y decía, yo los conozco. Y les llegó a decir, ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque quieren hacer lo que su padre, el diablo, hizo desde el principio. Él es homicida y ustedes me quieren matar. ¿A quién se lo dijo? A los religiosos. Por eso, el tema de hoy era solo emoción y palabras. Que cuando Dios nos vea, encuentre algo serio en nuestras vidas. ¿Dispuestos a qué? A todo por nuestro Señor. Que el Señor derrame bendiciones en nuestros corazones.